Revista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos como invitado a Néstor Ovalles, el ministro para el Proceso Social del Trabajo. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Ministro, bien oportuno tenerlo porque el presidente Nicolás Maduro anunció un nuevo incremento salarial, quinto del año, y sería el número 19 de su gestión como presidente. Vamos a ir desmenuzándolo poco a poco. En principio, ¿cuánto era el salario mínimo anterior y en cuánto quedó ahora? Sí, para ser más exacto, primero que todo, buenas tardes. Bien, gracias por estar en este programa. Sí, el quinto de este año, sostenido aumento, sostenida política, consecuente política del gobierno bolivariano en la protección del salario, la protección de los trabajadores y de la familia. Exactamente, venimos de un salario mínimo de 136.544 bolívares, tal como lo indica la lámina. De tal manera que al producir un 30% de aumento sobre esta base de 136.000 venezolanas y venezolanos, trabajadores y trabajadoras, el salario mínimo a partir del 1 de noviembre de este año estará en el orden de los 177.507.44, tal como lo indica la lámina. De seguida, y sumado a este aumento del salario mínimo y que compone el concepto ingreso mínimo nacional, está el beneficio de alimentación que deriva de esa ley, que es el llamado cestatique socialista. Venimos de un aumento de 21 unidades tributarias a 31 unidades tributarias, lo que lleva de 189.000 bolívares el cestatique socialista a 279.000 bolívares exactos al aumentar de 21 a 31 unidades tributarias. Esto compone, si me permites, el ingreso mínimo nacional. Como podemos ver en esta lámina, tenemos el nuevo salario mínimo decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y tenemos el beneficio, exacto, ahora sí, tenemos el nuevo salario mínimo, 177.000 bolívares, 507,44, adicionamos los 279.000 del ingreso del cestatique y constituimos el ingreso mínimo legal por 456.507 bolívares con 44. La sumatoria, el igual, el nuevo ingreso mínimo integral nacional. El presidente también anunciaba un bono de guerra. ¿De cuánto y con qué objetivo se da? Bueno, aplica el bono de guerra, era la lámina que teníamos anteriormente, que por error utilizamos. El bono de guerra aplica para los pensionados y pensionadas. Recuerden que nuestros pensionados y pensionadas tienen una pensión homologada al salario mínimo. Cuando aumentamos el 30% del salario mínimo, se aumenta la pensión de todos los pensionados y pensionadas a lo largo y ancho del país. Sumamos el bono de guerra, así denominado, con 53.252 bolívares, punto 24, tal como lo indica acá la lámina. Adicionamos y tenemos para pensionados y pensionadas un monto total de 230.799.68 bolívares. Esa, pensionados y pensionados, es la pensión más el bono de guerra, el bono especial que compone el ingreso de los pensionados y pensionadas. Ministro, ya que nombra a los pensionados, un sector vulnerable, el Ejecutivo Nacional, el Parlamento en general y hasta podríamos decir que la Asamblea Nacional Constituyente están en deuda con ellos. ¿Cuándo habría el cestaticket, el boleto de alimentación para los adultos mayores? Ciertamente, ante un sector vulnerable, pero que no le es indiferente, no le ha sido ni le será al gobierno bolivariano. No solamente se trata de la pensión y del bono especial que hemos referido, también se refiere a los pensionados y pensionadas con toda la política de protección a la familia que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ejecuta permanentemente. Un sector vulnerable que en Venezuela, a diferencia de otras partes del mundo, atiende la contingencia de vejez, la contingencia de retiro por vejez, la atiende de manera pronta y con el pago de una pensión de por mes adelantado, sin que tengan que recurrir a mecanismos indeseables, a formas que en el pasado le permitían reclamar este derecho
recibiendo una respuesta cruenta, una respuesta muy bárbara en algunos casos para nuestros pensionados y pensionadas. Y en la pregunta sobre el tema del cestatique socialista, el cestatique para pensionados y pensionados, eso forma parte de un debate nacional. Fue introducido en la Asamblea Nacional en desacato y se abrió un debate. Fue claro para entonces el compañero Héctor Rodríguez, hoy gobernador del estado Miranda, cuando señaló que frente a eso debíamos ser serios, debemos ser responsables y trabajar actuarialmente, trabajar con cifras en la mano para dar viabilidad al cestatique de pensionados y pensionadas. Sin embargo, frente a una realidad de un embate de guerra económica, tenemos la pensión por ley y tenemos el bono especial de guerra económica. ¿Cómo harían los pensionados y la población en general que no está habituada al comercio electrónico, a utilizar las vías electrónicas para cobrar este nuevo incremento con esta dificultad que hay para conseguir efectivo? Estamos frente a un problema complejo y se le buscan soluciones. La SUDEBAN está abocada conjuntamente con el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, que ha desplegado una campaña pedagógica que permita incorporar a nuestros pensionados y pensionadas, a los adultos mayores, al sistema de banca electrónica. Es un problema que choca con una tradición, pero además con una realidad. Nuestros pensionados y pensionadas acuden a un tipo de economía de pequeños circuitos en donde el tema del uso de la moneda de circulación nacional es necesario y que no opera a través de los sistemas electrónicos, llámese estos de cajeros electrónicos o, mejor dicho, de puntos de venta. De tal manera que eso es un esfuerzo de educación, de pedagogía, de ir rompiendo barreras frente a lo que la tecnología genera a veces, que es cierta resistencia, para poder paulatinamente, en un proceso de bancarización que ordenó el presidente de la República, Nicolás Maduro, y que desde hace bastante tiempo tienen a su mano los pensionados y pensionadas, que es que la tarjeta de débito les permita a ellos hacer transacciones electrónicas y evitarse la situación difícil y a veces extenuante de las colas en las agencias bancarias a lo largo y ancho del país. Ministro, cada vez que hay un anuncio de aumento salarial y sobre todo tan seguido, se generan muchas reacciones. Por ejemplo, ya economistas y gremios como Concecomercio han dicho que el problema no es aumentar el salario, sino generar medidas integrales para corregir distorsiones de la economía y aumentar más bien el poder de compra, que con poco o menos dinero alcance para poder comprar más y que lo que hay que controlar es la inflación. Algunos expertos llaman incluso o hablan ya de hiperinflación. Yo le voy a dar apenas algunas de las reacciones que ha habido para escuchar su respuesta como representante del Ejecutivo Regional. Por ejemplo, el exgobernador de Miranda, Enrique Capriles, decía, sí, gobierno nacional, con la inflación más alta del planeta, el anuncio salarial oficialista es una burla más a los trabajadores venezolanos. Y el diputado y economista y profesor universitario José Guerra decía que el nuevo incremento es apagar la candela con gasolina de avión. Bueno, precisamente nosotros no somos los que usamos la gasolina, ni de avión, ni de carro. Hay otros que han tenido experiencia de usar la gasolina para quemar personas, para quemar seres humanos, y no precisamente el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Cumplimos con un mandato constitucional, lo hemos repetido. La Constitución establece claramente la necesidad de un salario mínimo vital y que el gobierno, el Estado venezolano lo garantice y lo ajuste. De tal manera que, consecuente con estar dentro de la Constitución y permanecer dentro de ella, se producen los aumentos, los 5 aumentos salariales que se han dado este año, los 19 que se han dado en este periodo del presidente Nicolás Maduro, protegiendo al pueblo. Porque si algo vamos a decir, y quiero compartir con los usuarios y usuarios, con ustedes, es que nosotros no vamos a abandonar al pueblo. No lo vamos a abandonar y vamos a seguir protegiendo a la familia. En nuestra ley orgánica del trabajo aparece un concepto que se suma al ingreso mínimo nacional. El artículo 95 de esta ley establece la protección del ingreso a la familia. De tal manera que la composición del salario mínimo nacional, el cestatique socialista, el bono o los bonos que por la vía especial el presidente otorga, como el recientemente anunciado bono navideño, que alcanzará a 4 millones de venezolanas y venezolanas, las inversiones que hace el gobierno venezolano en materia de educación, 1 millón de morrales, 300.000 mujeres, madres de familia percibiendo la beca de útiles escolares en una situación apremiante con los útiles escolares en el inicio del año escolar, las canaimitas,
el PAE, se constituyen en un conjunto de políticas que hacen a lo que la Ley Orgánica del Trabajo y la Constitución establecen como la protección del ingreso de la familia, la protección de los trabajadores, de las trabajadoras y la protección en general del pueblo venezolano. A eso no vamos a renunciar, en eso seguiremos siendo indeclinables el gobierno bolivariano y la decisión del presidente, que en ese caso es infranqueable. Hay que proteger al pueblo, no hay que dejar solo al pueblo, y frente a las opiniones, reitero, bueno, hay quienes poco pueden hablar de situaciones que lamentar, como las que en el estado Miranda se produjeron durante 8 años y que ha padecido durante 8 años el pueblo de Miranda, a Dios gracias hoy, con un nuevo gobierno. Amplíenos sobre otras medidas de protección social, las tarjetas de hogares de la patria, el llamado Plan Chamba Juvenil, y ese también anuncio de recibir otra cantidad de dinero a quienes tengan el carnet de la patria. Sí, me voy a valer también de una gráfica para compartir con todos ustedes y con los televidentes Hogares de la Patria, como anuncio realizado la noche de ayer en Consejo de Ministros por el presidente constitucional de la República. Hogares de la Patria, como ustedes saben, se produce conectado al carnet de la patria. Uno de los mecanismos por los cuales habla el carnet de la plata, se materializa esa esperanza que es el carnet de la patria, es la tarjeta Hogares de la Patria. Ha sido aumentado de 140.000 bolívares a 190.000 bolívares, tal como podemos ver en la gráfica. De 140.000 bolívares a 190.000 bolívares. Los Hogares de la Patria, conjuntamente con el carnet y el movimiento Somos Venezuela, constituyen una misma ecuación. Los Hogares de la Patria, la tarjeta, el carnet de la patria es la base de datos por la cual nosotros determinamos y establecemos las familias a las cuales va la tarjeta de Hogares de la Patria y esta ayuda de 190.000 bolívares de estipendio, y el movimiento Somos Venezuela, sus brigadistas desplegados por el país, visitando casa por casa para establecer y llegar en una suerte de discriminación positiva, de hecho positivo, a aquella mujer, a aquella familia, como le hemos conseguido en el gobierno de Calle, una mujer, 2 niños discapacitados, sin empleo. Allí está el gobierno bolivariano, allí está el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y del presidente Nicolás Maduro. Ministro, el tiempo corre. ¿Cómo van los acercamientos con Fedecámaras? Chamba juvenil rápidamente, chamba juvenil de 140.000 a 190.000 también. Mientras en otras partes del mundo la desesperanza en el joven es un horizonte sombrío, en Venezuela nosotros apostamos por generar empleo joven y a través de esta política que ha aprendido de manera inusitada como chamba juvenil, protegemos al joven y le damos certidumbre en materia de empleo. Y finalmente, iniciaron las Navidades ayer y se inician las Navidades con anuncios como el bono de navideño a través del carnet de la patria. Este es otro mecanismo que el carnet de la patria permite, que nosotros sin mediación, sin clientelismo, sin ningún tipo de sesgo, pueda llegar al venezolano y la venezolana, indistintamente de su posición política, podamos llegar con este bono navideño del carnet de la patria de 4.500.000 bolívares a 4 millones de familias, como nos lo estamos planteando en este momento. Fedecámaras. Recientemente, el 25... ¿Se reunieron? Nos reunimos. Fue una reunión amigable, afable. Tratamos temas país, temas de la productividad, así como lo planteó, a quien le mando un saludo por estas cámaras, el doctor Carlos Larrazábal. Da testimonio él y doy testimonio yo de los términos en que se dio esa reunión, dialogante, buscando puntos de encuentro, y no solamente que los buscamos, los conseguimos. Quedamos establecidos con un mecanismo mensual donde los equipos técnicos de Fedecámara y los equipos del Ministerio del Trabajo se sentarán para abordar temas como estabilidad, temas como salud y seguridad laboral, condiciones de medio ambiente y de trabajo, recreación de los trabajadores y las trabajadoras, los llamados programas de recreación laborales, temas que no son sugerentes, que no son sustantivos tanto a la cúpula empresarial Fedecámara, y hemos encontrado en el doctor Larrazábal eco en este planteamiento, de tal manera que nos queden anunciar que mensualmente estarán viéndose los equipos técnicos de Fedecámara y quedamos nosotros. Al final, casi en el ascensor me dijo, no solamente los equipos técnicos, desearía que usted y yo, ministro, nos pudiéramos encontrar
también con cierta periodicidad. Y así terminó, en esos términos, la reunión y hacemos votos, pues, porque esto se mantenga en los términos así planteados, porque el diálogo y la paz son dos palabras que no nos arrebatarán nunca. Son dos palabras que están dentro de nuestro discurso con una, no solamente contundencia, sino con creer firmemente en ello. Paz y diálogo forman parte de la fórmula con la que nosotros queremos a un país tranquilo, a un país que pueda seguirle el curso de su desarrollo y de la felicidad de todos los venezolanos y venezolanas. El despacho laboral tiene muchos temas, lamentablemente el tiempo se agotó. Gracias por haber venido a conversar con nosotros este mediodía. Estamos a su orden. Invitación abierta. Claro que sí. Y la acepto. Ministro, gracias nuevamente. Así despedimos esta entrevista de Venevisión con Néstor Ovalles, el ministro para el Proceso Social del Trabajo.